Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, oramos a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para honrarte, porque tú eres digno, Señor, de ser adorado, reverenciado. Tu palabra dice que tuyo es el reino, a ti te pertenece todo el poder y por lo tanto el imperio y la gloria son tuyos hoy y siempre, Padre. Gracias por este hermoso día de vida que nos has concedido, porque estamos congregados en tu casa. Hay hermanos en la transmisión que están siguiendo también el servicio, y te pido, Padre, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que alimente, Señor, nuestros espíritus. Háblanos a través de la Escritura, recuérdanos lo maravilloso que es pertenecerte a ti, Señor, y ser tus hijos. Perdónanos nuestros pecados y lávanos con la sangre de Cristo Jesús. Que hoy nos alegremos y regocijemos, Padre, de haber llegado a tu casa, de haberte alabado, honrado y escuchado tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 9, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 9. Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias y que nos acomodemos allí. El título estamos estudiando una serie, hermanos, que se llama ¿Quién es Jesús? En esta serie estamos recordando, hermanos, de manera sencilla, a la persona del Señor Jesucristo. Cuando empezamos esta serie comentábamos que el propósito de ella es que estemos recordando, hermanos, con base en la palabra de Dios y en virtud de la Navidad y el Año Nuevo, recordar de acuerdo a la palabra de Dios quién es Jesús, por qué tenemos que adorarlo, por qué creemos en Él, por qué leemos su palabra. El día de hoy el título de la predicación se llama Jesús es nuestro sanador. Ante la pregunta ¿quién es Jesús?, el título de la predicación de hoy se llama Jesús es nuestro sanador. Y quiero decirles, hermanos, a manera de introducción, que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, cuando Jesucristo llevó a cabo su ministerio terrenal, que duró entre 3 años y 3 años y medio, leemos en la Biblia que Él tuvo la oportunidad, hermanos, de tratar con miles de personas. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él tuvo la oportunidad de tratar con miles de personas. Debió de haber sido un ministerio muy cansado, porque dice la Biblia que en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, las multitudes venían a buscar al Señor Jesucristo, algunas ocasiones para escuchar su palabra y algunas otras para recibir algún milagro de parte de Él, ya sea por alguna sanidad o por alguna situación en particular. De tal manera que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que Jesucristo siempre estaba dispuesto a satisfacer las necesidades de las personas, siempre iba en su búsqueda, siempre estaba al pendiente de cada una de ellas. Algo que me gusta en la Biblia es que Jesucristo nunca trató a las personas como objetos, sino como individuos particulares. Siempre se preocupó por las necesidades de cada uno de ellos. El día de hoy vamos a hablar, hermanos, vamos a estudiar en la Biblia cómo Jesucristo trató de manera particular a un hombre que lamentablemente por la situación de salud, por la situación congénita de nacimiento que él tenía, no era alguien visto, no era alguien bien valorado, no era alguien considerado en la sociedad en la que vivía. Sin embargo, Jesucristo va a acercarse a él y va a mostrarle su gloria, su misericordia de 2 maneras distintas. Y de allí el título de la predicación de hoy, que se llama Jesús es nuestro sanador. 1. Que nos busca para ayudarnos, Voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 9, por favor. Les voy a pedir que ustedes me acompañen únicamente, hermanos, con sus vistas. Voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios así: Al pasar Jesús, y voy a subrayar esta palabra, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar.
Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Juan capítulo 9, versículo 7. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vamos a ubicarnos un poquito, hermanos, en el contexto histórico para poder comprender mejor esta situación. En la época de Jesucristo, hermanos, los ciegos normalmente eran personas que no eran tomadas en cuenta. Habitualmente, hermanos, un ciego en la época de Jesús eran personas cuyo destino prácticamente era dedicarse a mendigar. Algunos eran colocados en los caminos para que las personas que pasaran por ellos les ofrecieran alguna moneda, algún denario, algún dracma, que eran las monedas comunes en aquel tiempo. Y en el mejor de los casos, por decirlo de alguna manera, eran colocados afuera del templo de Jerusalén con el propósito, de la misma manera, que cuando la gente saliera o entrara, entonces le dieran alguna limosna. Algo es obvio. Este ciego del cual está hablando la palabra de Dios no podía ver al Señor Jesucristo, porque, como dice la Biblia, él era un ciego de nacimiento. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús lo vio. Por eso hice énfasis cuando estaba leyendo esto. Habitualmente, hermanos, los maestros como Jesús, o los rabinos como Jesús, no solían considerar tampoco a estas personas. A pesar de que un rabí, un maestro de la ley, un maestro de la Biblia, debía de haber sido una persona misericordiosa, una persona que considerara las necesidades de los demás, en aquellos tiempos no lo hacían. Les eran indiferentes, pasaban a sus lados y no les importaba. Pero Jesús, dice la Biblia, que ve a este hombre ciego. Y como dije hace rato, él siempre estaba en la búsqueda de las personas que tenían necesidades, tenía compasión por ellos, y fue a buscar a este hombre, hermanos, que estaba impedido de acercarse él hacia Jesús. Aquel hombre, quiero insistir una vez más, dice la Biblia, había nacido ciego, lo cual implicaba en aquel entonces, hermanos, un estigma social. Algo que lo marcaba dentro de la sociedad en la que vivía. La pregunta es ¿por qué? Porque en aquel entonces los judíos creían que cuando una persona tenía un problema o una enfermedad, era por causa de un pecado y que Dios los estaba castigando. En aquellos entonces se creía que si una persona nacía con un mal, ¿verdad? En este caso la ceguera, es porque incluso probablemente ese bebé había pecado en el vientre de su madre, y la consecuencia de haber pecado en el vientre de su madre es que había nacido ciego, es decir, que Dios los había castigado. Evidentemente, aunque esto no es así, insisto, es algo que en aquellos entonces se creía. Ahora bien, decía yo hace rato que esto era un gran estigma social. Para poder comprendernos mejor, hermanos, vamos a ver qué es un estigma. Fui al diccionario. En sociología se dice que un estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como inaceptables o inferiores. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, alguien sin valor, que no merecía ser tomado en cuenta, y si además se creía que eran pecadores, pues imagínense, hermanos, cómo se veían. ¿Por qué me atrevo a creer que este hombre estaba viviendo, ¿verdad?, una situación de esta naturaleza? Porque dice el versículo 12 que cuando Jesucristo va a buscar a este ciego, sus discípulos se acercan con Jesús, y según el versículo 2, ¿qué les preguntaron los discípulos a Jesús? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? La pregunta es muy clara: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿De dónde surge esa idea? ¿Por qué los apóstoles creían esto? Porque los maestros de la ley, hermanos, los sacerdotes de aquel tiempo, habían interpretado incorrectamente la Biblia. Y al interpretar incorrectamente la Biblia, habían llegado a conclusiones erróneas, y así las enseñaban, hermanos, a los demás. Los judíos, habiendo crecido, ¿verdad?, bajo la influencia de los maestros de la ley, ellos simplemente están repitiendo lo que habían aprendido durante todo el tiempo.
Y Jesucristo, hermanos, aprovecha esta oportunidad para decirle a los discípulos que ni este muchacho o ni este hombre ni sus padres habían pecado, sino que ocurría, y quiero que observemos esto, Jesús aprovechó esta situación como una oportunidad para mostrar las obras de Dios. Por eso, hermanos, dice la Biblia que se detuvo con aquel hombre y fue hasta donde él se encontraba. Pregunta, hermanos, ¿por qué los judíos habían llegado a una conclusión errónea? No solamente porque habían entendido mal la palabra de Dios, sino porque los seres humanos, todos nosotros como seres humanos, en mayor o menor medida, siempre queremos encontrar un porqué. ¿A poco no? Es que ¿por qué nació mi hijo así? ¿Por qué le tocó a él? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué Dios nos está castigando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El problema, hermanos, en esto es que cuando los seres humanos a todo le queremos encontrar un porqué o una razón, buscamos respuestas y terminamos llegando a conclusiones erróneas, que muchas veces no provienen de la palabra de Dios, sino de las personas, de la sociedad en la que vivimos, y terminamos repitiendo esas ideas erróneas a pesar de que somos creyentes. Es decir, hacemos a un lado lo que la palabra de Dios dice y terminamos repitiendo lo que la gente dice, lo que la sociedad dice, lo que los abuelos dicen, lo que la familia dice, y llegamos otra vez a conclusiones erróneas y desaprovechamos las oportunidades que se nos presentan para ver la obra de Dios. Algunos cristianos o muchos cristianos, hermanos, cometemos el mismo error. Hablemos de las enfermedades. Este muchacho o este hombre tenía un problema de salud. ¿Qué son las enfermedades, hermanos? Las enfermedades son situaciones que sin excepción todos estamos expuestos a experimentar. Hermanos, una pregunta: ¿hay alguien aquí hoy que no se haya enfermado jamás? Yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos enfermado algún día, ¿a poco no? Una gripe, tos, temperatura, qué sé yo, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna enfermedad, y más ahora, por ejemplo, ahora con la pandemia que estamos viviendo. Las enfermedades son situaciones que sin excepción todos estamos expuestos a experimentar en mayor o menor medida. La pregunta es ¿por qué? ¿O cómo debemos de verla nosotros los cristianos? Debemos de verlas como oportunidades para conocer mejor a Dios. Cuando nosotros, hermanos, tenemos alguna enfermedad, debemos de verla como una oportunidad para conocer mejor a Dios, para probar nuestra fe, para aprender paciencia, para orar más y en general, hermanos, para crecer espiritualmente. Pero muchas veces las enfermedades las vemos como un obstáculo, las vemos como un castigo de Dios. Yo no voy a contradecir la Biblia, hay ocasiones en que sí son el resultado de eso, pero habitualmente no lo es. Creemos que ya Dios no nos ama, que ya Dios no nos escucha, que no le importa nuestra vida, que de qué sirve que hayamos sido fieles durante años, que hayamos venido al templo, que hayamos leído la Biblia, que hayamos orado, que hayamos servido a Dios para que al final terminemos enfermos. No, las enfermedades son oportunidades para probar nuestra fe, para crecer espiritualmente. Y quiero aclarar, el día de hoy vamos a ver cómo el Señor sana a este hombre, pero no siempre los que estamos enfermos somos sanados. Algunos son sanados, en algunos nuestras enfermedades se controlan, y en algunos una o varias enfermedades lamentablemente van a crecer en gravedad, e incluso quizás algunos vamos a terminar muriendo por una o varias enfermedades. No es algo agradable, ¿cierto, hermanos? No es agradable estar enfermo. ¿A quién le agrada estar enfermo? Bueno, no es agradable, pero son buenas oportunidades. A veces preguntamos, bueno, es que si Dios existiera, Él quitaría el sufrimiento. Bueno, si Dios quitara el sufrimiento cada vez que se lo pedimos, lo seguiríamos por comodidad, por conveniencia, no por amor y devoción. ¿Sí me explico? ¿Cómo se podría probar nuestra fe entonces?
De tal manera que cuando alguno de nosotros, hermanos, estamos en una situación de esta, ya sea por nacimiento, que creo aquí no es el caso, pero puede ser que sí, alguno hayamos heredado alguna enfermedad o provenga de alguna situación en particular, hermanos, siempre tenemos que recordar que Jesús tiene el poder para ayudarnos a lidiar con esa enfermedad, con ese problema. Siempre. Y no solamente eso, cuando estamos enfermos tenemos que recordar que hay algo más importante que la salud física. Tal vez oremos y seguramente lo haremos para que el Señor nos sane, pero si no lo hace, hemos recibido de Él, vamos a recordar el día de hoy, algo más importante, hermanos, que la salud. La próxima vez, hermano, que tú y yo tengamos alguna enfermedad, no lo veamos como algo trágico, como una incapacidad que nos limita para ya no hacer nada. No vayamos con Dios y le digamos: Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿En qué me equivoqué? Más bien digámosle al Señor: Señor, dame fortaleza para pasar esta prueba. Dame una perspectiva de qué es lo que quieres de mí. ¿Cómo te puedo seguir sirviendo a pesar de esta limitación? ¿De qué manera puedo aprovechar esta oportunidad para que tus obras se manifiesten en mí? Si nos damos cuenta, ¿cómo puedo aprovechar esta oportunidad para que tus obras se manifiesten en mí? Si regresamos a la lectura, hermanos, si nos damos cuenta en los versículos 4 y 5, Jesús dijo: yo necesito aprovechar el tiempo mientras dure el día para predicar. Él quería aprovechar al máximo cada oportunidad para mostrar las obras de Dios, para demostrar que Él era la luz del mundo. Fíjense, Él ve a este ciego, camina hacia Él, lo busca, según Juan capítulo 9, lo busca, sus discípulos le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres? Él aprovecha para decir que ninguna cosa ni la otra, ¿verdad?, sino que es para mostrar las obras de Dios, pero también aprovecha la oportunidad, hermanos, para enseñarles algo más a sus discípulos, para que ellos aprendieran que eso es lo que tenían que hacer. Hermano, hermana, ¿estás enfermo el día de hoy? Aprovecha tu enfermedad no para alejarte de Dios, sino para hablar de Él, para compartir su nombre. Y dile a Dios por qué te está llevando eso. En la semana, hermanos, tuve la oportunidad ya de ser atendido por los especialistas. Como ustedes saben, tengo varias enfermedades, hablando de, ¿verdad? Gracias a Dios ya me atendió la gastroenteróloga, porque tienen que darme seguimiento porque el quiste que tengo en el hígado está muy grande y es peligroso. Me atendió la gastroenteróloga. Cuando vio mis estudios me dijo: oiga, no solamente su quiste, los cálculos de su vesícula están muy grandes. Y entonces en cualquier momento se le va a dar un gran problema, necesito que lo vea el cirujano. Fui con el cirujano, la doctora me dijo, y mi médico general me dijo, que lo más seguro es que en el hígado no se puede hacer nada, porque como es un órgano muy delicado, si se toca puede sangrar mucho y se puede generar una situación peligrosa. Pero cuando me revisó el cirujano, que fue el día de ayer por la tarde, me dijo: mire, el problema de su quiste es que está muy grande y su vesícula tiene piedras grandes. Yo lo voy a operar, y en una sola operación voy a extraer el quiste y voy a extraer las piedras. Pero le advierto una cosa: va a ser una operación larga, voy a tener que administrarle más anestesia de lo común porque va a ser largo. Si hubiera una complicación en la operación, yo como cirujano voy a decidir qué intervengo, si el hígado o la vesícula. Si no puedo intervenir las dos, entonces voy a tener que hacer 2 operaciones. Le dije: sí, doctor, está bien. El próximo miércoles de esta semana, no, el jueves, tengo cita con el urólogo para ver si ya me operan de la próstata. Y todavía tengo que sacarme una placa porque ya tengo otra vez el problema con el hombro. Es decir, no es fácil, hermanos, estar enfermos. No es algo que a uno le dé gozo y que vaya por la vida gritando que está enfermo. Pero doy gracias a Dios, hermanos, doy gracias a Dios, porque ayer que estaba yo en el hospital, estaba un señor a mi lado, y bueno, le hice la plática, finalmente allí en el mismo lugar, y bueno, ya me platicó que se acaba de morir su hijo, que murió su esposa, que él está enfermo, y pudimos platicar acerca de la Biblia.
¿verdad? Porque me decía, ¿qué tiene usted? Y ya le dije, pues ¿a qué te dedicas? Le dije, soy pastor de una iglesia. Ay, no me digas. Y entonces empezamos a platicar. Se dio la oportunidad para poder compartirle de Cristo, para poder decirle que él necesitaba arrepentirse de sus pecados, para creer en Jesús como su Salvador personal. Evidentemente fue una charla rápida, ligera, sencilla, sí, pero si yo no hubiera tenido la necesidad de ir al médico, yo no habría encontrado a este hombre y no le habría podido compartir de Cristo. No sé si me explico. Jesús dice, yo tengo que aprovechar todas las oportunidades para mostrar la gloria de mi Padre. Hermano, hermana, este hombre nació ciego, lo cual es lamentable. Y no todos los ciegos van a terminar viendo, ni todas las personas vamos a terminar siendo sanadas, dije hace rato, pero todas podemos ver en nuestra vida la obra de Dios. ¿De qué manera va a mostrar la obra de Dios en tu vida o en la mía? No lo sé. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que Él tiene el poder de darnos la fuerza para seguir adelante, para salir. Él nos va a dar el ánimo si nosotros nos mantenemos fieles a Él. Pero si nosotros empezamos a cuestionar y a buscar preguntas, vamos a terminar encontrando respuestas confusas, que nos van a terminar, como dije en la parte introductoria, llevando a conclusiones ¿de qué tipo, hermanos? ¿De qué tipo? Erróneas. En cada ocasión en la que Jesús sanó a una persona, porque se acerca con este hombre y lo sana, pero ¿se dieron cuenta cómo lo sanó, hermanos? De una manera muy particular. Siempre que Jesucristo hizo un milagro de sanidad, y es interesante que en la Biblia el mayor número de milagros que hizo Jesús fue precisamente sanando ciegos, y ahora vamos a ver por qué, o por lo menos hay una enseñanza en eso. En este caso, con este ciego, hermanos, se utilizó un método un poco desconcertante. Dice la Biblia que escupe en el suelo, hace el lodo, lo unta en los ojos, en este caso del ciego, toma el barro, lo unta en los ojos del ciego y le dice que vaya al estanque de Siloé a lavarse, un estanque que un rey cientos de años antes, llamado Ezequías, había fabricado. La pregunta es, ¿por qué usó este método Jesús? No sabemos, pero vamos a tratar de comprender por qué. Y yo quiero plantear una pregunta. ¿Jesús utilizó este método para contrarrestar algunas falsas ideas y aseverar otras? En la época de Jesús se creía que la saliva era curativa. Déjenme decirles, no está hoy nuestro hermano Salomón, que es médico, pero sí, la enfermedad tiene algunas propiedades. Se creía en aquellos entonces que la saliva era curativa, que el barro, ¿verdad?, que se hacía con esa saliva tenía efectos en la salud. En la época de Jesús, hermanos, durante la fiesta de los tabernáculos, que recordaba que el pueblo de Israel había habitado en tiendas en el desierto, se acostumbraba a mandar a las personas al estanque de Siloé, a donde Jesús manda a este ciego, a tomar agua para derramarla sobre el altar como símbolo de las bendiciones mesiánicas que en un futuro el Mesías Cristo traería sobre ellos. ¿Qué es lo que querría probablemente demostrar Jesucristo? Lo que Él querría demostrar es que probablemente podría haber algunas propiedades en esas cosas, pero no para sanar a ese ciego. Nunca jamás se había visto eso, pero Él lo sanó. Él era ese Mesías del cual esperaban en un futuro bendiciones. Allí estaba con ellos. No tenían que buscar algo más. Me llama la atención, hermanos, la actitud del ciego. Jesús escupe en el suelo, forma el barro, lo unta en los ojos del ciego y le dice: ve al estanque de Siloé. Pregunta, hermanos, y espero un par de respuestas. ¿Cómo respondió el ciego? ¿Cómo habrías respondido tú o yo? Un par de hermanos. Quien sea. Pongámonos en el lugar del ciego. Nacimos ciegos de nacimiento. Bueno, si nacimos es de nacimiento, ¿eh? Nacimos ciegos. Mago.
Ajá. ¿Cómo, no? O sea, ¿cómo nomás con el lodo? O sea, no vas a decir unas palabras mágicas, no vas a decir que me sane ahorita, y luego todavía quieres que vaya al estanque de Siloé. ¿Sí me explico? ¿Eso hizo el ciego? No. Dice la palabra de Dios que él simplemente pasó la prueba. ¿Cuál prueba, hermanos? Jesús, para este entonces, seguramente este ciego, del cual no conocemos su nombre, ya había escuchado de Jesús y sabía que él tenía el poder para sanarlo. Él ya había escuchado de Jesús y sabía que tenía el poder para sanarlo, y dijo: si Jesús dice que yo vaya, ¿qué tengo que hacer? Ir. Él no cuestionó nada, no se molestó por la actuación de Jesús. Sin dudarlo, caminó al estanque de Siloé, se lavó y, para sorpresa de todos, regresó viendo. Lo que este hombre jamás creyó tener, lo recibió en un instante por el poder de Jesucristo, que había ido a buscarlo para sanarlo. Hermano, hermana, Jesús actuó de esta manera para poner a prueba la fe de este hombre. Y este hombre pasó la prueba. Hermano, hermana, tal vez tú y yo estamos enfermos porque estamos siendo probados. Aquellos que somos padres, cuando nuestros hijos nos dicen que van a tener examen, ¿qué los ponemos a hacer? Hermanos, a estudiar. ¿Para qué? ¿Para que reprueben? Para que pasen el examen. Quizás Jesucristo nos está poniendo a algunos a estudiar para que pasemos el examen de la fe. La única manera en la que este ciego iba a poder ver las obras de Dios en su vida era creyendo. Y la única manera en la que nosotros, hermanos, vamos a poder ver la obra de Jesús en nosotros es creyendo. Él vino a buscarlo. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros vino a buscarnos Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez algunos de nosotros, hermanos, antes de venir a Cristo, éramos personas, y perdón por la palabra que voy a utilizar, insignificantes en el mundo, que pasábamos desapercibidos para las personas que estaban a nuestro alrededor. Sin embargo, Jesús vino a buscarnos para salvarnos. Y Él espera que no haya dudas tampoco, hermanos, en nosotros, cuando Él nos manda simplemente a tener fe. 2. ¿Quién es Jesús? Es el título de la serie que estamos estudiando. Jesús es nuestro sanador. 2. Que es rechazado. Vamos a regresar a Juan capítulo 9, versículos 8 al 23. Juan capítulo 9, versículos 8 al 23. Y le pregunto a los hermanos que están en la transmisión: ¿estás pasando por alguna prueba? ¿Estás pasando por alguna situación en tu salud que te tiene desanimado, que te tiene triste, que te tiene preocupado, que te tiene afligido? ¿Estás enojado con Dios? ¿Te das cuenta que quizás te está poniendo a estudiar para probar tu fe? Y su palabra dice que debemos de creer en Él. Y simplemente lo que tenemos que hacer es creer en Él. Dice Juan capítulo 9, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: a Él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Juan 9:10. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Punto. Pero vean lo que dice más adelante. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y ya era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Versículo 17 dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta.
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él. Hermanos, llamo su atención al frente. ¿Se dan cuenta que las personas a veces somos muy extrañas? ¿Qué clase de vecinos tenía este hombre ciego, hermanos? Había nacido ciego. Muy probablemente era un hombre maduro. Lo habían visto mendigar toda su vida y de repente lo ven sano. Y en lugar de gozarse con él, en lugar de regocijarse, en lugar de que cuando le preguntaron qué fue lo que pasó, vino Jesús, me puso lodo, escupió, me puso lodo, lo puso en mis ojos, fui al estanque, me lavé y ahora veo. En lugar de que fueran a buscar a Jesús, en lugar de que le preguntaran dónde está para que nosotros lo sigamos también, o por qué no decirlo para que también nos haga un milagro, ¿qué fue lo que hicieron estos vecinos, hermanos? Llevaron a Jesús ante un concilio. Llevaron a este hombre ante un concilio. Hermano, hermana, ¿alguno de ustedes tiene algún vecino en casa o algún amigo que tiene alguna enfermedad de nacimiento o alguna enfermedad grave? ¿Qué harías el día que tuvieras a ese vecino familiar sano? Bueno, se esperaría que nosotros como cristianos nos acercáramos: oiga vecino, lo veo muy bien, ¿qué le pasó? No, pues es que mira, encontré un médico, me operó, me hizo esto y el otro y ahora estoy sano. ¡Oh, qué gusto! Oiga, felicidades, qué bueno, gracias a Dios. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente ahora? No, pues bien, oiga, pues normalmente no lo saludo, no platico con usted, pero me da gusto verlo, qué bueno. Y si no es indiscreción, ¿qué médico? ¿Dónde fue? Porque si usted encontró un médico que sanó una situación que usted venía viviendo durante toda su vida, pues yo quiero saber quién es ese médico, por si un día yo lo necesito o tengo que recomendárselo a alguien. ¿Sí me explicó? Pero estos hombres no. Toman al hombre y lo llevan ante un concilio para que lo juzguen. Llega al concilio, hermanos, y los fariseos, los maestros de la Biblia de aquel tiempo, se supone que eran hombres sabios que guiaban al pueblo a lo bueno. Pero lejos de gozarse con el ciego, lo intimidaron y le dijeron que Jesús era un pecador. ¿Sí nos damos cuenta? Le dijeron que él era un pecador por haberlo sanado en el día de reposo, y que es más, era un hombre que no provenía de Dios. ¿Por qué esa actitud, hermanos? Por sus equivocadas tradiciones y costumbres religiosas, y sobre todo por interpretar incorrectamente la ley de Moisés. Otra vez, todo esto en conjunto les llevó a actuar erróneamente ante algo tan increíble como era la sanidad de un hombre ciego de nacimiento. Hermanos, lamentablemente la dureza del corazón de los vecinos, la dureza de corazón de los fariseos es semejante al de muchas personas hoy en día, hermanos. Es triste que hay personas que vienen a Cristo, son transformadas por el Evangelio, y sus amigos o su familia, en lugar de acercarse a Dios, las alejan de ellos. Recuerdo hace tiempo, hermanos, una iglesia del compañerismo. Seguramente los que tienen más tiempo en la iglesia recordarán. Una iglesia del compañerismo abrió un ministerio para rescatar a niños de la calle. Se rescata de la calle a un jovencito. Este jovencito se le da casa, se le da comida, se le da vestido. Entre las iglesias del compañerismo nos cooperamos para comprarle ropa, nos cooperamos para una hermana de una iglesia le ofreció su casa, allí lo iba a tener. Se le iba a ofrecer incluso educación, era ya un muchacho.
Cuando él se le pregunta quién era su familia, era de un estado de la República que no recuerdo ahorita. Se le proveyó para que fuera a visitar a su familia, para que su familia supiera que ya no andaba en la calle, que ahora había encontrado a Cristo, una nueva oportunidad de vida. ¿Y qué creen que hizo su familia, hermanos? Lo rechazó. Lo volvió a echar a la calle y le dijo: preferimos saber que tú eres de la calle a que ahora ya te hiciste un cristiano. Muy desilusionado este muchacho volvió. ¿Y qué creen que hizo, hermanos? Se volvió a la calle. Decepcionado de que sus seres amados lo rechazaran, se volvió a la calle. ¿Qué pasa con el ser humano, hermanos? ¿Qué pasa con las personas? El que fue ciego de nacimiento fue intimidado por el concilio, pero él hizo una cosa. Él con seguridad les dijo: ese hombre no es pecador. Yo no sé quién sea él, pero él no puede ser un pecador, porque un pecador no hace lo que hace él. Es más, para mí, yo no sé quién es este hombre, pero pienso que es un profeta. Y dice la Biblia que cuando el concilio ve la contundencia, ve la seguridad, ve la confianza, ojo, cuando ven la contundencia, la seguridad y la confianza con la que este hombre hablaba de Jesús, se enojaron. Y como si fuera un niño, mandan a llamar a sus padres para preguntarle. Los padres, intimidados también porque sienten miedo de parte del concilio, dicen: no sabemos nada, nuestro hijo ya es grande, pregúntenle a él. Hermanos, hoy en día hay muchas comunidades religiosas que no enseñan correctamente la Biblia, que amenazan a quienes son encontrados por Jesucristo para salvación. Hay familias que prefieren desechar a sus seres amados en lugar de aceptarlos por su fe en nuestro Señor Jesucristo. Me da tristeza cuando hay alguien que dice: es que mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijos están muy enojados porque ahora yo vengo al templo. ¿Cómo es posible que te moleste que tu ser amado, que tu amigo vaya a un lugar a donde aprende principios morales, bíblicos, que van a impactar su vida, que lo van a cambiar, que van a hacer de él o de ella una mejor persona? ¿Acaso será que esa gente preferirá verlo en las drogas, en el alcohol, en la calle, en la pornografía, en el pecado? A veces pareciera que sí. ¿Nos damos cuenta? Pero quiero ir colocando algo en tu mente y en mi corazón, hermano. Este hombre con contundencia empezó a defender quién era Jesús. Con seguridad y confianza dijo: Él me sanó, Él fue. Jesús solo le hizo bien a aquel hombre, pero todo el mundo lo rechazó por eso. 3. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro sanador que nos sorprende con sus obras. Hay ocasiones en que la gente quiere intimidarnos, hermanos, que quiere hacernos a un lado, que quiere hacernos dudar. Pero tenemos que recordar una cosa, que Él es alguien que nos sorprende con sus obras. Regresemos al versículo 24 del capítulo 9. ¿Me estoy explicando con claridad, hermanos? ¿Vamos bien? Sí. Excelente. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 24 al 33. Dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, es decir, Jesús, es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya se los he dicho y no me quieren oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso es lo que les habían enseñado a él. No es que esto sea correcto, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer.
Aquellos fariseos, hermanos, eran necios, eran duros. Por tercera vez mandan a llamar al hombre ciego, le vuelven a preguntar, dudaban, dicen, es más, este no nació ciego. Para mí que este no tenía nada. ¿Cómo era posible que aquel Jesús a quien menospreciaban, podría haberlo sanado? Dicen ellos, eso es una mentira y nosotros lo vamos a descubrir. Pero este hombre les dice, la obra que él hizo para conmigo es maravillosa. Hermano, hermana, llama tu atención. La obra que Jesucristo quiere hacer con cada uno de nosotros es maravillosa. No solamente es rescatarnos, es salvarnos, es transformarnos, es fortalecernos, es cambiar nuestra vida, es mostrar en nosotros su gloria. Pero la única manera, hermanos, en la que Jesucristo va a mostrar su gloria es si nosotros pasamos el examen de la fe, si nosotros creemos a su palabra. Aquellos hermanos de la iglesia, hermanos, que tienen una página del Facebook, si no lo he publicado por allí también, hermanos, he propuesto que este año 2022 sea el año de la expansión, pero también de la consagración y del servicio. Y consagración habla de, Señor, yo voy a tomar la decisión a partir de hoy de tener fe en ti, de creerte a ti, de que a pesar de que la gente me quiera intimidar y me quiera convencer de que estoy en un error de seguirte a ti, yo con convicción, con seguridad y confianza voy a decir, Él ha hecho algo maravilloso conmigo. ¿Sí me explico? Pero la pregunta es, ¿nosotros como el ciego estamos igual de convencidos? Es decir, me regreso. La obra que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, ¿la hemos visto con claridad como una obra de Dios? Al salvarnos, al cuidarnos, al protegernos, al transformar nuestra vida. Nos hemos sentado en un momento de nuestra vida para entender que Dios ha hecho cosas maravillosas y que tenemos que defenderlas ante quien nos cuestione, a pesar de que quiera intimidarnos. A veces es el maestro en la escuela que te quiere intimidar diciendo, es que ¿cómo puede ser posible que alguien tan inteligente como tú te dejes engañar por una mentira como esta? Y bueno, ya mejor nos quedamos callados para no quedar en ridículo con el maestro, o en la oficina, o en el trabajo, o con la familia. ¿Cómo puede ser tan tonto? Y ya mejor decimos, bueno, pues a lo mejor sí. No, hermanos. Creo que a algunos de nosotros nos falta esa convicción del ciego. Nos falta calificar lo que el Señor hace en nuestra vida como algo maravilloso. Nos falta a algunos, no me atrevo a decir a ti, hermano, pero creo que a algunos nos falta ese valor para defender ante quien sea lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es más, este hombre, hermanos, estaba haciendo algo muy peligroso. Estaba enfrentando al poder religioso de su tiempo. Y le dice, para mí que ustedes también quieren ser sus discípulos. Ellos muy religiosos le dicen, nosotros discípulos de Moisés somos. Y no sabemos de dónde sea. Pero él dice, eso es lo importante, que ustedes no saben, y él hizo algo conmigo. En el corazón de este ciego, hermanos, empezó a crecer algo, confianza en Jesús. Lo que había hecho era maravilloso, era claro y era convincente, y él no estaba dispuesto a permitir que alguien lo apartara de esa confianza. Hermano, hermana, la serie que estamos estudiando se llama ¿Quién es Jesús? Y al recordar en esta serie quién es Jesús, el propósito es recordarte a ti y a mí que no debemos de permitir que ninguna circunstancia nos aparte de Él. Para terminar, 4. Jesús es nuestro sanador que debe ser conocido plenamente. Vamos a regresar a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 34 al 41. Dice la palabra de Dios, hermanos, así. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué dice? Lo expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor,
y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen vemos, nuestro pecado permanece. Aquel hombre, hermanos, aquel ciego había sido librado de un estigma social. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Cuál era? Haber sido ciego. Dijimos que un estigma social es una condición en la que una persona es vista como alguien inferior, como alguien que es desechada. ¿Estamos de acuerdo? Para este momento él ya no era ciego. Él había sido librado de aquel estigma social, pero ahora tenía otro peor, hermanos. Ahora tenía otro peor: el ser expulsado de la sinagoga, el ser expulsado de su religión. Porque en aquel entonces, cuando una persona era expulsada de la sinagoga, era relegado socialmente. Una comunidad, un pueblo tan religioso como los israelitas, si alguien era expulsado de la sinagoga, estaba relegado completamente como ciudadano. ¿Sí me explico? Como persona, perdía toda clase de privilegios. La sociedad en la época de Jesús tenía tanto temor a ser expulsados que nadie confrontaba al concilio como este hombre, hermanos, lo había hecho. Porque no se consideraba algo tan valioso como para perder el privilegio de pertenecer a la religión. Pero traigamos esto a nuestro tiempo, hermanos. Traigamos esto a nuestro tiempo. Hay personas que rechazan creer en Cristo con tal de no perder el privilegio de ser aceptados por los amigos. No, si me hago cristiano, ya mis amigos ya no me van a hablar, ya mi familia ya no me va a querer, ya no me van a invitar, ya no me van a ver con respeto. No, mejor no. En aquel tiempo, hermanos, ser expulsado de la sinagoga era ser relegado en una sociedad religiosa, completamente por la sociedad. Hoy en día es nada más por la familia, o nada más por los amigos, o nada más por alguien. Pero valoramos tanto esto que preferimos abandonar a Cristo con tal de seguir siendo privilegiados, y lo pongo entre comillas, de ser aceptados. Hay personas que rechazan el evangelio, que rechazan creer en Cristo con tal de no perder el privilegio de ser aceptados por los amigos, por la familia, por la sociedad. Pero aquel hombre aceptó la consecuencia de su naciente confianza en Jesús. Él aceptó la consecuencia. Hablemos de nuestro país, hermanos. Hablemos de México, porque vivimos en un país influenciado por muchas creencias. Hay algunas religiones en México, hermanos, que promueven expulsar de la sociedad a quienes se convierten al cristianismo. Hablamos de Hidalgo, hablamos de Oaxaca, hablamos de Chiapas, hablamos de todo el Bajío, donde si una persona se convierte a Cristo, la comunidad, y particularmente católica, le quitan los servicios, les quitan el agua, les quitan la luz a las personas que se conviertan en cristianas. Y pareciera que los líderes de estas religiones no hacen nada porque es algo que no se detiene y que sucede públicamente y que todo el mundo conoce. Hay gente que no solamente les quitan sus servicios, sino que los expulsan completamente, que los despojan de sus tierras, porque supuestamente están traicionando las tradiciones y costumbres religiosas. Esta gente está actuando como los fariseos de la época de Jesús, para quienes lo último que les importa es la palabra de Dios, sino la opinión de un hombre. Pero afortunadamente hoy en día, hermanos, hay comunidades donde cristianos y familias completas han preferido perderlo todo antes que abandonar su fe en Cristo. Ustedes y yo, hermanos, vivimos en una ciudad donde esto aparentemente no ocurre. Pero por menos de esto, abandonamos el camino de la fe. Por menos de esto, negamos a nuestro Señor.
¿Cuál fue la reacción, hermanos, de ese hombre que había sido ciego ante la expulsión? ¿Qué hizo Jesús cuando supo que él había sido expulsado? De nuevo fue y lo buscó. Primero, cuando era ciego, fue y lo buscó. ¿Para qué, hermanos? Para mostrarle su gracia, ¿cierto? Ahora que está expulsado, va con este hombre que no estaba acongojado por la pérdida de los beneficios religiosos. Jesús lo busca de nuevo, pero no para condolerse con él. No va y le dice a Jesús: pobrecito, pues ya ni modo, ¿verdad? Te expulsaron y pues ni modo, a sufrir les ha dicho. No, Jesús no lo busca para eso. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? No lo busca para condolerse por lo sucedido, sino para ahora darle una muestra más de su amor y de su misericordia. Va con él y le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Se da cuenta que este hombre que ha empezado a conocerlo, y por eso el título del punto 3 es que Jesús tiene que ser conocido plenamente. Se da cuenta que este hombre que ha empezado a conocer a Jesús está alimentando en él una confianza tan grande que no solamente confronta a quien nadie confrontaba, que no solamente acepta las consecuencias, que no solamente defiende la fe con confianza, y ahora le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Para llevarlo a algo más importante y más grande de lo que había logrado. ¿Por qué Jesús le pregunta: ¿crees? Porque, hermanos, ¿cuál era la consecuencia de creer? No lo busquen, les voy a leer 4 versículos. Juan 3:16, ¿quién no lo conoce? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 6:29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que él ha enviado. Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Por qué Jesús le pregunta a este hombre: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque él ya le había dado la vista al ciego, pero ahora le estaba ofreciendo algo más, hermanos. ¿Qué es? Abrir sus ojos espirituales y con ello la vida eterna. ¿Qué se necesita para recibir más de Cristo, hermanos? Pregunto, ¿qué necesita una persona para recibir más de Cristo? Conocerlo plenamente. Y para conocerlo plenamente necesitamos fe, confianza, seguridad, estar dispuestos a veces a ciertas consecuencias y sin embargo soportarlas con tal de no ser apartados de lo que nosotros creemos que Jesús ha hecho en nosotros y que hemos calificado como maravilloso. Cuando no hemos aprendido a calificar como maravillosa la obra de Dios, la salvación, la transformación de vida, entonces no defenderemos con confianza lo que hemos creído. Y vendrán los vecinos como vendrá el concilio, es decir, la gente de alrededor, y cuando empiece a juzgarnos, ¿qué vamos a hacer? A retroceder y decir: no, yo prefiero que me sigan aceptando a seguir con Jesús. Pero le estaba ofreciendo algo más. No solo quería sanarlo físicamente, sino espiritualmente, porque este hombre tenía, hermanos, un mal mayor que la ceguera: el pecado. Y la consecuencia del pecado era la condenación eterna. Pregunta, hermanos, ¿de qué le servía a este hombre ver si cuando muriera iría a condenación eterna? ¿De qué le servía? De nada. Pero si él creía en el Hijo de Dios, Jesús lo iba a librar de su condición espiritual. Sus vecinos no lo podían librar de su condición espiritual. Su religión no lo podía librar de su condición espiritual. Los maestros de la ley no podían librarlo de su condición espiritual, pero Jesús sí podía hacerlo. Y solamente necesitaba creer para conocer plenamente, hermanos, a Jesús. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y cuál fue la reacción de este hombre, hermanos? ¿Fue sincera? ¿Fue inmediata? Y sin vacilaciones. ¿Quién es para que crea en Él? El que habla contigo, Él es.
se rinde completamente, dice, creo, Señor, ¿y qué hace, hermanos? Le adoró. La prueba máxima de un ser humano ante Dios es postrarse ante Él y adorarlo. Aquel hombre había nacido ciego, hermanos, pero ahora ese día había nacido espiritualmente y además veía. Quiero terminar, hermanos, llamando su atención a las últimas palabras de Jesús y de los fariseos. Juan 9, 39, 40 y 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, nuestro pecado permanece. La semana pasada estudiamos, hermanos, que Jesús es la luz del mundo. Lamentablemente por cuestiones técnicas no se pudo grabar el video, hermanos, pero la semana pasada vimos que Jesús es la luz del mundo. Y como Él es Jesús la luz del mundo, Él vino al mundo para hacernos conscientes de nuestros pecados. Dice la Biblia que todos somos pecadores, yo lo soy, quizás más que todos aquí. Todos somos pecadores. Y Jesús vino al mundo para hacernos conscientes de que a causa del pecado estamos muertos espiritualmente y que al morir iremos a un lugar de condenación eterna. Pero también vino a alumbrarnos nuestros ojos espirituales para darnos cuenta que hay un camino para ir al cielo, que no es una religión sino Jesucristo, y que si tan solo creo, es decir, reconozco mis pecados, me arrepiento y creo en Jesús, Él me da el regalo de la vida eterna. Pero voy a decir una cosa: Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo. ¿Qué significa eso en el contexto en el que lo está diciendo? Ojo, hace rato leímos que dice, Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo con Él. Pero ahora dice que ha venido para traer juicio a este mundo. Porque el hecho de que Jesús me abra a mí como persona y a ti como persona los ojos para darme cuenta de mi condición espiritual, significa que yo debo de tomar una decisión. O acepto a Cristo o rechazo a Cristo. Con Jesús no hay medias tintas, hermanos. O creo o lo rechazo. Él trajo vida eterna para quien cree en Él. Pero si a alguien lo rechazamos, ya hay un juicio. ¿Cuál es? La condenación eterna. Y aquellos hombres, queriéndose librar un poquito de la situación, dicen, nosotros también somos ciegos. Dice Jesús, sí, porque están conscientes de que ven, de que entienden, de que comprenden. Hermanos, creer trae como consecuencia la vida eterna. Ser conscientes del pecado y arrepentirse trae vida eterna. Pero ser conscientes del pecado y rechazar a Cristo trae condenación eterna. Conclusión. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Las conversaciones de Jesucristo, hermanos, no siempre terminaban bien. Por lo menos de parte de sus opositores. Pero Él siempre aprovechaba las oportunidades para hacer que la gente se quedara pensando en su situación, para que se preguntaran a sí mismos si ellos ya habían traído juicio sobre sí o bendición sobre sí. Yo te quiero preguntarle a quienes están viendo nuestra transmisión, y quiero preguntar a todos los que estamos aquí: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Has creído en el Hijo de Dios? Porque si no, traerás juicio a tu vida y yo a la mía, la condenación eterna. Pero si tú y yo decimos que hemos creído en Jesús, entonces tenemos todavía, hermanos, que desarrollar una confianza como la de este ciego, una que nos lleve a enfrentar cualquier persona o situación con firmeza y con seguridad, y no permitir que nada nos aparte de nuestra fe, aun cuando la gente quiera intimidarnos, aun cuando implique perder privilegios en el mundo. Porque así como Jesús vio a este hombre y fue a ayudarlo,
fue ofrecerle una mayor bendición. Cuando ustedes y yo, hermanos, nos mantenemos con confianza en Jesús, Él trae bendición también a nuestra vida. Que Dios les bendiga.